Tiempos del fin. Tiempos del fin. ¿Cómo será eso? Nos preguntamos muchas veces y vemos los informativos, vemos guerras, persecuciones por acá, por allá, y enseguida se encienden nuestras alarmas y decimos, ya está pronto, viene el Señor, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuándo será el fin? Realmente los creyentes nos hacemos esa pregunta con entusiasmo, con esperanza, porque sabemos que cuando esos tiempos se acerquen, vino el rapto también, y nos fuimos con el Señor Jesucristo. Entonces, claro que es un tema alentador y buenísimo para todos nosotros. El asunto es ser serenos y preguntarnos, cuando vemos que acontecen cosas en el mundo, son esas señales específicas que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que hemos de esperar para los últimos tiempos. Puede haber mucha confusión en ese aspecto. Hay pasajes que uno los lee apresuradamente y toma y saca conclusiones allí, pero que realmente no le están ayudando a visualizar correctamente los tiempos y las ocasiones. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, vamos a analizar un poquito allí. Si bien es un capítulo extenso de la Biblia, vamos a intentar mirar un poquito. Mateo, capítulo 24, pero escuchen, igual vamos a estar leyendo, así que no hay problema. Algunos me dirán, cuando escuchen de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, entonces será el fin. Y les voy a tirar por tierra todo eso. Porque me gusta hacer eso de vez en cuando. Si todos dicen una cosa, yo voy a decir lo contrario, porque es parte del carácter personal. No, vamos a ver qué dicen las escrituras de eso, porque guerras han habido en toda la historia. Pestes han habido mayores que las que hemos visto en estos tiempos, en tiempos antiguos, ¿no? Rumores de guerra y todas estas cosas siempre han habido. Desde que el hombre es hombre, siempre ha querido luchar contra el hombre, siempre ha querido mostrar la supremacía, ya sea pueblo contra pueblo, nación contra nación, agrupaciones de gente contra agrupaciones de gente, una etnia contra otra. Siempre han estado estas cosas sobre la mesa. Nada más que hoy día, claro, con tanta comunicación y medios masivos, todo resalta de una manera muy especial. Y es más, se hacen resaltar de forma muy especial lo que se quiere hacer resaltar de forma muy especial, y otras cosas que a veces son más graves, simplemente no se ocultan, no se dicen, ¿no? Pero la Biblia es luz. La Biblia nos da entendimiento y nos dice lo que debemos saber y lo que debemos considerar. Pero por eso vamos a leer en Mateo capítulo 24. Les voy a leer los primeros 3 versículos. Que escuchen bien, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En estos primeros versículos tenemos toda la temática del capítulo y preguntas que tal vez a nosotros mismos nos hubiera gustado hacerle al Señor Jesucristo si lo tuviéramos allí. Y si Él dijera: y viene un tiempo en el cual todo va a ser destruido, este templo, todas las cosas, nos encantaría poder preguntarle: ¿y cuándo? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo podemos anticipar? ¿Y qué va a pasar? Son preguntas que están siempre en nuestro corazón en relación a lo que viene. El hombre le interesa mucho lo que viene, pero por curiosidad, no siempre para estar preparado para aquello que viene hacia adelante. En los versículos anteriores
al final del capítulo 23, Jesús había dicho que este templo lo derribaré en 3 días y en 3 días lo reedificaré, ¿no? Se refería al templo de su cuerpo. Pero claro, lo asociaron, los que estaban allí, con el templo aquel majestuoso que había allí en Jerusalén. Por eso, cuando se sienta en el Monte de los Olivos y le dicen a los discípulos, cuando vienen ellos y le dicen, ¿ves estas edificaciones? Queriendo sacar el tema de nuevo, mira que esto es magnífico lo que estamos viendo, ¿cómo que todo esto va a ser derribado y edificado en 3 días? Y le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿cuándo va a pasar eso? Y si eso pasa, ya es el fin. Y si es el fin, ¿cómo vamos a darnos cuenta de todas esas cosas? Dice el versículo 2 que habíamos leído, dice, no quedará piedra sobre piedra. Sabemos que, cuando dice, de cierto os digo, y que no sea todo esto derribado, del versículo 13, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a preguntarle qué señales y qué cosas había sobrevenido. Vamos a distinguir 3 preguntas en ese versículo, y todo el resto del capítulo lo único que va a hacer es responder esas 3 preguntas. Y si no lo tenemos en cuenta es cuando caemos en los errores. ¿Cuáles son las 3 preguntas del versículo 3? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que se derribe el templo, guerras, rumores de guerra, todas esas cosas. La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, del fin del siglo. Son 3 preguntas diferentes que para los discípulos sería algo que iba a acontecer todo en el mismo momento, en el mismo tiempo. Pero vamos a ver la primera de ellas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra aquí en Jerusalén, en este templo? Entonces los primeros versículos del 4 al 14 responden esa pregunta. Solo esa pregunta. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En estos versículos, si vamos siguiendo el hilo, vemos que nos habla de tiempos difíciles de guerra, rumores de guerra, pero nos dice que no es el fin, sino es principio de dolores. O sea, no está hablando del rapto ni de los últimos tiempos, sino de algo que iba a ser inmediato a ellos, algo que los mismos discípulos iban a poder ver. ¿Sabe qué pasó en el año 70 después de Cristo? Hubo, aparte de grandes persecuciones, fue la destrucción del templo. En los tiempos de Nerón había mucha matanza, guerras, persecuciones, había hambre, había pestes, pero dice, y el amor de muchos se enfriará. Cuando leo eso a veces decimos, eso va a pasar hacia los últimos tiempos. Eso pasó en el primer siglo.
Por eso el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, cuando el mensaje a la primera iglesia dice, has dejado tu primer amor, vuelve. O sea, ya estaba sucediendo eso dentro de los mismos creyentes, las iglesias. O sea, la situación entre ese periodo entre el 60 y el 80 después de Cristo iba a ser tan crítica y catastrófica en cuanto a todas esas calamidades que incluso no solamente iban a estar unos contra otros, sino que el amor se iba a enfriar. Cada uno iba a empezar a mirar solamente por sí mismo para salvar sus propias vidas y no iba a haber empatía. Es realmente lo que está diciendo. Pero como decía en el versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, lo separa claramente lo que será el final, los tiempos del fin, y lo que iba a acontecer ahora en ese tiempo más próximo. Lo más importante que nos deja a nosotros es no hacernos señales de cosas que no son señales. Huiréis de guerra, rumores de guerra, mas no os turbéis. O sea, no piense que ya viene el fin absolutamente de todas las cosas. Nos gusta la fascinación, nos gusta hacernos la película, como se dice ocasionalmente, pero cuando Jesús anunciaba estas cosas, Roma estaba en paz, tenía dominio, pero 4 décadas después, o sea, 40 años más adelante de la muerte de Cristo, entre 60, 70, 80, 90, realmente hubo demasiados vaivenes en el imperio, en el entorno, en las guerras, al punto de que en poco tiempo Roma vio 4 emperadores subir y bajar. 4. Vio a Galba, Otto, Vitelo y Vespasiano. Vespasiano, el último, fue un gran perseguidor de los mismos cristianos. O sea, pero que sucediera eso hablaba de mucha inestabilidad política, comercial, económica, social, de todas las formas. Dice, hambres y terremotos. Eso sucedió en todo ese tiempo. La hambruna en todo el imperio fue terrible en todo ese tiempo. Y aún cuando miramos el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Laodicea, cuando habla del agua tibia, que algunos la beben, no sea frío ni caliente, utiliza la metáfora allí, pero había habido un terremoto de grandes magnitudes en toda la región y todo el sistema de aguas de cañerías, de aguas termales, se había roto y se mezclaban con las aguas para beber. Por eso es que había agua tibia para beber, ¿no? Por eso el mensaje a Laodicea, pero fue también en esos años, entre el 60 y el 80. También, según la historia, en el año 79, un volcán hizo erupción de lo más importante y destruyó toda Pompeya. ¿Fue el Vesubio? O sea, todo eso pasó 40 años, más 30, 40 años después de que Jesús les dijo, van a haber guerras, hambre, terremotos, rumores de guerra. O sea, todo eso va a venir. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? No se turben, eso no es el fin. Eso es algo que tiene que pasar. Dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se iba a extender el odio hacia, en especial, los judíos por todas las naciones. Eso también tenía que suceder en ese tiempo. Y si eso sí se iba a prolongar hasta el fin de los tiempos. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel va a ser aborrecido, menos por ¿quiénes? Por los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no aborrecemos a nadie. Por eso, simplemente por eso nada más. Porque los cristianos amamos a todo el mundo. Amigos, enemigos,
no importa quién sea, amamos absolutamente a todos, ¿no? Pero todo esto va a suceder, pero no es el fin. Son palabras del Señor Jesucristo, marcan un comienzo, pero no un final. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Eso puede confundir un poquito. ¿Qué significa el que persevere hasta el fin será salvo? ¿A quién le está hablando Jesús en este pasaje? Algo que le va a pasar a los judíos. A los judíos. No está hablando de los creyentes. No está hablando de los cristianos ni de los salvos. Porque la salvación no es por perseverancia. La salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que dice? El que persevere hasta el fin será salvo. O sea, de los judíos que lleguen al final de los tiempos, al tiempo del inicio del tiempo del milenio, los que lleguen a ese final serán salvos porque entrarán al milenio, al reino milenial, ¿no? Cuando venga Jesús a instalarse sobre la tierra. Por eso dice el versículo 14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, va a pasar todo esto, va a pasar un montón de cosas, van a ser aborrecidos por toda la gente, por todas las naciones, y rápidamente se proyecta hasta el final en relación a su pueblo. Dice, y el evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Qué evangelio del reino? ¿El evangelio de la gracia del Señor Jesucristo? No. Sigue hablándole a los judíos. El evangelio del reino es aquel que van a predicar los dos testigos fieles en el tiempo de la gran tribulación. Y justamente van a hablar del Señor Jesucristo, el Mesías del linaje de David, que viene a instalar su reino. Ese es el evangelio del reino milenial, del reino mesiánico esperado. Entonces, después de eso sí, se ha de poder esperar el fin. Ahora, versículos 15 al 20, les dice qué tienen que hacer los judíos. Ellos, o sea, si le está hablando a los judíos presentes y a los discípulos y lo que iba a suceder pronto, si esto va a suceder pronto, ustedes tienen que hacer algo, ¿no? ¿Cómo se preparan para eso que ya viene? Versículo 15 al 20 dice, por tanto, esto es lo que tienen que hacer, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas en aquellos días, encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Perdón, hasta el 20 era, nada más. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, sino en el día y en día de reposo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por tanto, si esto le va a pasar ahora, próximamente, y le da consejos prácticos, si están fuera de la ciudad, cuando vean la ciudad sitiada por los romanos, que iban derecho a destruir el templo, destruir todo, que dicen, no desciendan. No es el fin, no es que viene ya el Mesías a reinar y ustedes tienen que acoplarse a su ejército para desterrar a los romanos. No, quédense escondidos. O sea, no es el fin, es realmente el consejo que les está dando. Y oren para que esos días no los encuentren ni embarazadas ni criando niños, porque se les va a complicar muchísimo, porque van a ser días muy difíciles para toda la nación. Cuando veáis la abominación desoladora, algunos leen esto y dicen,
el anticristo en el templo en el tiempo de los últimos tiempos. No, no. Ya había habido una abominación desoladora con Antíoco Epífanes en el año 175-164 a.C. Iba a haber otra cuando el águila dorada de los romanos entrase como ídolo dentro del templo en los días de Nerón. O sea, cuando vean esa abominación desoladora, entonces sabrán que esto es lo que se está cumpliendo. Quédense tranquilos, escóndanse, huyan, no vengan. Buen consejo les da. La segunda pregunta, punto 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto es lo que va a pasar, de cuándo el templo va a ser destruido. No va a caer piedra sobre piedra, está claro. Ahora, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús lo separa ahí. Esto es algo diferente a ese tiempo. Ahora sí, versículo 21 al 31 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es lo último. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis a mirar, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es interesante cómo Jesús sigue hablando solamente a su pueblo Israel. No ha mencionado todavía a la iglesia, ¿no? Y es como un papel. Uno puede agarrar un papel y doblarlo. Vamos a hacerlo. Así. Entonces, habla de su presente, lo que va a pasar. Ahora salta hasta el final de su venida, la gran tribulación, pero pasa por alto lo del medio, lo de la iglesia. Porque ahora Jesús está tratando con la iglesia, pero en ese momento está hablando solamente de Israel. Entonces, para el que escuchaba, le parecía todo continuo aquello, pero vamos a ver cómo él lo explica después cuando responde a la tercera pregunta, que para Israel lo que tiene que esperar es esto en este tiempo, serán aborrecidos de muchas gentes, entonces después vendrá una gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Pero no habla de lo que hay en el medio, ¿entienden? Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida para Israel? Para Israel. Vemos allí el versículo 21 que dice: no ha habido desde el principio ni la habrá. Será un momento en el cual la ira de Dios se manifestará de una forma inigualable sobre toda la tierra. Y esos son los 7 sellos que se abren en el libro de Apocalipsis. Por eso dice, ni la habrá. O sea, todo eso que van a pasar, aún lo peor del holocausto, lo peor de todas las cosas, eso no será nada. No será nada comparado con la gran tribulación que vendrá antes de la segunda venida. Porque está respondiendo, recuerden eso, ¿cuándo será qué señal habrá en tu segunda venida? Bueno, la señal que habrá será una gran tribulación, va a ser el previo a esa segunda venida, o ese tiempo en el cual llegue mi venida. Dice, y esos días serán acortados por causa de los escogidos.
¿Qué significa que serán acortados? Tendrán un límite de tiempo. Serán 7 años. Bueno, lo entendemos por la semana 70 de Daniel y todo eso. 7 años, y que no lo vamos a explicar todo aquello ahora, porque sería otro mensaje más. Pero tiempo acortado por los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Israel. Sigue hablando Israel. Todavía no ha hablado de la iglesia. ¿Por qué tiempo acortado para los escogidos? Porque habíamos leído en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Si esos tiempos no fuesen limitados, nadie llegaría hasta el final. Porque Israel sufrirá la gran persecución del mismo diablo en el tiempo de la tribulación y huirá al desierto, ¿no? Y será escondida allí por 3 años y medio. Pero si esos tiempos no fuesen acortados, nadie podría ser salvo de los escogidos. Por eso se sigue hablando al mismo tiempo de Israel. ¿Por qué no a los creyentes? Porque nos fuimos antes de la gran tribulación en el rapto. Nos fuimos antes. Por eso los escogidos son el pueblo de Israel. Versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No será cuando el Hijo del Hombre vaya a venir, no será necesario estar especulando. ¿Será? ¿No será? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Porque dice, todos lo verán. Será, no se preocupen de darse cuenta si vino o no vino, porque será como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Como dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, todas las naciones le verán, todos sabrán que ha llegado el tiempo del Hijo de Dios. Eso será la segunda venida del Señor Jesucristo, luego o después de la gran tribulación, o sea, de esos tiempos que se acortaron, al final de la gran tribulación. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la consumación de la gran tribulación para dar inicio a la segunda venida del Señor Jesucristo? Se los leo, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 17. Dice, lea todo el capítulo, ¿no? Porque habla de jinete de caballo blanco, de sus vestiduras, de sus muros, rey de reyes, señor de señores. Versículo 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Recuerdan que habíamos leído en Apocalipsis, profetas, grandes señales, grandes prodigios. Bueno, aquí estaban. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, lo que se conoce como la batalla de Armagedón, el tiempo final de la gran tribulación, ¿no? Donde todos se reúnen para guerrear. ¿Por qué las naciones y todos se reunirían para guerrear contra aquel que viene a establecer su reino? Porque es visible. Le verán. Todo ojo le verá. ¿Qué van a decir? ¿Cómo se van a engañar? Dirán, son extraterrestres, es una invasión. No sé lo que van a decir.
Lo que sé es que será muy claro que porque los mismos escogidos le van a reconocer porque verán Rey de Reyes, Señor de Señores en sus muros escritos, o sea, que será evidente, muy evidente de quién es Él por su carácter majestuoso, divino, santo, justo. O sea, será algo que no pasará desapercibido, pero igual el hombre se revela igual y querrá de alguna manera detener todo eso, pero dice, el diablo, falso profeta, todos lanzados vivos al lago de fuego y azufre, dice allí, el anticristo, perdón, y el falso profeta. Dice el versículo 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sigue hablando de su segunda venida, ¿no? En relación a los judíos, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Por qué no el creyente? Porque ya nos fuimos en el rapto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es lo que veíamos. Sus muslos, un hombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué es lo que se visualizará acá? Dice, todos le verán, todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Será inconfundible, inconfundible para todos los vivientes, que el Hijo de Dios está viniendo nuevamente sobre la tierra. No es necesario andar con especulaciones. ¿Será que está viniendo? ¿Será que vino? ¿Que no vino? No. Cuando venga, ya no habrá más tiempo. Ya no habrá nada. El sol se oscurecerá, las estrellas no dejarán de resplandecer, porque por el mismo resplandor de la gloria del mismo Señor Jesucristo, todo lo demás será opaco. Ya todo lo demás no será ni siquiera necesario. Pero lo que puede confundir cuando dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son esos escogidos? Los judíos. Seguimos hablando de ellos. Dice de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro puntos cardinales, o sea, de todo el mundo, de toda la tierra, será lo que se conoce como un rapto horizontal. Un rapto horizontal y todos llevados hacia Jerusalén, de donde se establecerá el reino milenial. Puede resultar un poco confuso toda esta escritura, pero es lo que Dios nos ha dado para que entendamos un poco todas estas cosas, ¿no? Dice, inmediatamente después de aquellos días de la gran tribulación, inmediatamente, o sea, sin plazo de nada, llegará todo aquello, ¿no? Y la tercera pregunta que capaz nos interesa un poquito más. A nosotros, ¿qué señal habrá del fin del siglo? O sea, ¿qué señal habrá en realidad del fin de la vida? A eso se refiere, del fin de la vida, del fin de todo, ¿no? La consumación de todas las cosas. Y acá la pregunta ya es mucho más personal, la respuesta también es un poco más personal también. Esto parte de la inquietud del corazón de los mismos discípulos, recuerden, primero de conocer cuándo iba a ser destruido el templo y todo lo demás. ¿Qué señal habría de establecimiento del reino milenial? Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? O sea, de la consumación de la vida y todas las cosas. Esto ya es una preocupación que nacía de sus corazones para saber cómo me preparo. Cómo me preparo en lo particular para todo aquello. ¿Tendremos algún aviso especial, ¿no?
¿Sabremos esperarlo como conviene? Nosotros esperamos al Señor del cielo, que venga a buscarnos. Y esta pregunta también es para nosotros. ¿Estaremos esperándole en la condición adecuada, haciendo las cosas convenientes delante de Él para el tiempo de su venida? En los versículos 32 al 44 nos relata lo que hemos de esperar. Dice: así también vosotros. O sea, aquí salió de lo general, de todo Israel, y se enfoca en aquellos que le hacían la pregunta a sus discípulos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué era todo eso? La destrucción del templo. La gran preocupación que ellos tenían: ¿cuándo va a pasar esto que nos estás diciendo? Que va a ser derribado el templo. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ven cómo lo personaliza? Absolutamente. Dice: estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. ¿Y cómo cambia? No es el que persevera hasta el fin. Ya no le habla a los escogidos, a los judíos. Le habla personalmente a los discípulos, a los que han creído en el Señor Jesucristo. Dice: cuando venga ese tiempo del fin, no se tiene que preocupar por ese tiempo, porque simplemente va a ser el rapto. Lo que sí se tienen que preocupar es que va a ser como los días de Noé. Va a ser sin aviso. Nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, todos los días de nuestras vidas tenemos que estar preparados. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar conscientes. Todos los días de nuestra vida tenemos que velar y orar, porque no sabemos cuándo ha de venir el Hijo de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero dice: pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay algo a lo cual tenemos que prestar atención, es a la palabra de Dios. Si hay algo que no importa los cambios que suceden en el mundo, ni las señales que veamos, ni los cataclismos que veamos, si hay algo que se va a cumplir, es lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, o sea, lo que yo digo, se va a cumplir así como yo lo he dicho. Y esto es esperanza. Esto es ánimo para nosotros. Nos permite mirar confiados hacia adelante. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. No importa si nos tocó pasar el tiempo del hambre, de la peste, de la guerra, de los conflictos. No importa. Lo cierto es que tenemos hacia adelante una esperanza que nada la puede echar a perder en la venida del Señor Jesucristo. Ya sea que nos toque partir antes de su venida, no importa, porque seremos arrebatados, levantados de entre los muertos y recibiremos al Señor en el aire antes de que todo esto acontezca.
versículo 36 al 44, le decía: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, ¿por qué nos preocupan tanto entonces buscar señales y ponerle fechas y cosas? Si acá dice nadie sabe, solo Dios sabe. Nos gustaría ponerle término y decir mañana, hoy, el año que viene, porque eso nos motiva a decir, bueno, tengo tiempo para prepararme. Pero como no sabemos, puede ser hoy mismo, puede ser en una hora o en este mismo momento. Eso nos debe alentar a estar siempre preparados, porque dice que va a ser como en los días de Noé. En los días de Noé, 120 años, ¿no? Construcción del arca, la gente burlándose, ¿qué estás haciendo? Nunca ha llovido, y la gente seguía con su vida, haciendo lo que quería, hasta que un día se cerró la puerta del arca, hasta que llegó el día en el cual era cierto, y nadie más pudo entrar. Dice, cuando nos dice, como en los días de Noé, nos está diciendo, ¿por qué esperar a ver, mira, se está viniendo, vamos, corre rápido, a orar, a buscar al Señor, a clamar por la salvación? No esperes, porque cuando venga va a ser inminente. Va a ser un tiempo en el cual ya no habrá más plazo. Como en los días de Noé, simplemente Dios va a cerrarlas, como cerró aquellas puertas, va a cerrar el tiempo de la gracia. Y el que esté en Cristo estará con Cristo, y el que no esté con Cristo sufrirá todas estas cosas que estamos viendo. Esta gente, como dice acá, como la describe, se casaban, se daban el casamiento, bebiendo, comiendo. ¿Hay algo malo en esas cosas? ¿Hay algo malo? No, son cosas normales. ¿Qué está diciendo? Todos estaban demasiado ocupados en sus vidas normales, en sus cosas cotidianas, sin entender o siendo negligentes en escuchar el mensaje y el anuncio del fin que Noé mismo les estaba dando. Y así la gente hoy día prefiere seguir con sus vidas cotidianas y ya tendré tiempo de escuchar al Señor Jesucristo. Ya tendré tiempo de pensar en mi salvación, y se posterga un día, otro día, y se posterga a estar postrado en una cama el tiempo de arreglar las cuentas con Dios, despreocupados. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Fueron imprudentes con los asuntos del alma, con los asuntos espirituales. Así va a ser. Si hay algo que tienes que tener en cuenta, y dicen sus discípulos, si hay algo que alguien tiene que tener en cuenta en relación a la venida del Señor Jesucristo, es estar preparados, estar en Cristo, ser hallados en el Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que hay que saber de los últimos tiempos. Estoy en Jesucristo, soy salvo por medio de la fe en Él. Eso es realmente lo que es valioso. Eso es lo que es realmente importante. Creer en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? No es solamente una profesión de fe, sino es estar comprometido con la obra de Dios. Así como Noé no solamente creyó que venía el fin, sino que se comprometió y puso manos a la obra y estaba construyendo el arca y sufriendo vituperios, sufriendo insultos, risas, burlas, sufriendo todas aquellas cosas, sufriendo tal vez el tiempo de ocio, dejando cosas de lado por ocuparse en lo que Dios le había mandado. Eso es creer en Cristo. Él pasa a ser el centro de mi vida. Él pasa a ser el centro de mis acciones. Él pasa a ser toda mi expectativa, todo mi anhelo. ¿Estás listo? Te pregunto,
¿Estás preparado para el encuentro con el Señor Jesucristo? Esperemos que cada uno pueda decir amén. Sí, estoy pronto, porque dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice Tesalonicenses, describe lo que es el rapto, ya lo vimos hace algunos domingos atrás, pero acá lo dice, 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada, otra será dejada, 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, pero será así, un instante, un momento. Esa palabra momento allí en Tesalonicenses es átomo, ya lo he explicado antes. El átomo se consideraba la unidad indivisible, ¿no? Por eso se le pone ese nombre cuando se descubrió el átomo, aunque después se pudo dividir, ¿no? Pero en un tiempo indivisible, o sea, aún este pestañeo ya es mucho tiempo, ya es un tiempo que se puede percibir, ¿no? Así, más rápido que el chasquir de los dedos. Uno será tomado, el otro será dejado. No vivimos en una burbuja, es cierto. No nos aislamos y vemos todas estas cosas. Por eso dice el versículo 32, de la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hay cosas que podemos visualizar. La higuera es Israel. O sea, Israel es el reloj del tiempo de Dios, ¿no? Entonces, mirando Israel, vamos entendiendo los tiempos. No porque debamos inclinarnos hacia Israel, ni venerarle, ni nada. Solamente es el tiempo. Simplemente este es el tiempo en el cual se ha aborrecido de todas las gentes, ¿cierto? Y eso lo vemos nosotros. Eso lo estamos viendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, y capaz que en 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, algunos pensaron, bueno, ya viene el fin, porque ya se estableció el Estado de Israel, pero no hay templo aún. Entonces tiene que haber un templo para que se suceda lo que tiene que sucederse en el tiempo de la gran tribulación también. O sea, hay cosas que tenemos que estar atentos a que sucedan. Miramos a Israel para conocer los tiempos, no para alimentar nuestra fe, ¿entienden? Dice acá, de la higuera aprendemos. Miramos sus hojas, miramos el verano está cerca, si puede faltar mucho, y sabemos que no falta mucho, pues ya está todo armado, ya está todos los materiales incluso juntos para la reconstrucción de ese templo allí. ¿Cuándo va a ser? ¿Será el rapto antes de la construcción después? Algunos dicen que tiene que ser antes, no necesariamente, porque las construcciones hoy día no son como antes, que llevaban años y años. Hoy día es así la construcción, más con la tecnología que manejan. O sea, en unos meses puede estar realmente ya con todos los materiales, ya todo armado y ensamblado. O sea, entonces perfectamente puede venir el rapto y automáticamente construirse el templo con el aval de un personaje mundial como el Anticristo, que da esa oportunidad como para alcanzar esa paz a nivel mundial, todo ese paz y seguridad, 3 años y medio, y después viene lo que es todo lo demás, ¿no? Pero ya nos fuimos del tema ahí. Estad preparados. ¿Estamos preparados? ¿Cómo nos encontrará el tiempo del rapto? Dice el versículo 36, habíamos leído. 46, perdón, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así, fiel y prudente. Bienaventurados seremos si cuando venga el Señor nos encuentre en esa disposición, que así sea. Entonces vamos a orar. Después hay unas parábolas preciosas ahí más adelante, que sería interesantísimo poder también mirar un poquito sobre ellas. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo, por tu palabra, te damos gracias por el entendimiento que nos das, y Padre, pedimos que nos permitas tener corazones dispuestos, corazones preparados, amantes de aquel tiempo en el cual vengas por nosotros. Padre, queremos que así sea, decimos, ven, sí Señor, ven en este tiempo, en esta hora,
Padre, queremos ya estar delante de tu presencia y gozarnos por los siglos de los siglos, oh Dios. Pero Padre, mientras tengamos que estar aquí, Señor, permítenos tener esa claridad para andar en fidelidad, en prudencia con nuestras vidas, sirviéndote, oh Dios, con amor, sirviéndote con devoción, Señor, como tú quieres. Y Padre, danos la gracia para alcanzar a otros para Cristo. Padre, alcanzar a otros que están todavía fuera de esa esperanza de vida eterna, Señor, para llevarles ese evangelio glorioso de la salvación en Cristo Jesús. Padre, guárdanos, guarda a los presentes, pero también a los ausentes en cada una de sus necesidades. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.